Fernando Josa os va a hacer la presentación de la siguiente mesa. Tú que te la has preparado y te la has currado, Fernando. Así que te voy a pasar enseguida la palabra. Venid los que estáis en la siguiente mesa, 2 y 2. Estáis por aquí. Y ahora pues tú podéis pasar. Tú, Fernando, si necesitas silla, pues te sientas en la primera fila, ¿vale? Y te dejo el micrófono. Adelante. Estupendo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Primero, antes de pasar a explicaros un poco en qué va a consistir la dinámica de esta mesa redonda, os voy a presentar a los intervinientes. Voy a leer todo para que quede absolutamente claro que no me he equivocado en nada. Tenemos a Alexia Rodríguez Díaz, que es vocal de la Junta de Gobierno y coordinadora del Grupo de Trabajo Horizonte STEM del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Por otro lado, Alexia, tenemos a María Romera, que es directora de la Asociación Española de Mujeres de la Energía, AEMENER. Tenemos a el profesor Manuel de León, director del Instituto de Ciencias Matemáticas del ICMA, ad honorem, y bueno, sigue trabajando, está en activo con un montón de cosas de ciencia y por supuesto de matemáticas, que es lo suyo. Y tenemos también al profesor Jesús Martínez Frías, que es presidente de la Red Española de Planetología y Astrobiología. Bueno, quería primero comentaros un poco cómo va a funcionar esta mesa redonda. Posteriormente voy a intentar daros una breve explicación o contextualización de qué es esto de los mentores STEM Madrid. Y cuando empiecen los ponentes van a tener una intervención cada uno de unos 5 minutos. Voy a intentar ser bastante estricto con el tiempo, porque lo que me interesaba de esta mesa redonda es que, como la cuestión de los mentores STEM, que ahora os lo ampliaré, es una cuestión en construcción, pues con las experiencias que van a ir contando los intervinientes, después se va a abrir una conversación con todos los que estamos en la sala. De tal manera que hasta el final de la hora que tenemos, pues podamos hablar con ellos. Si habéis tenido mentores en vuestras instituciones, podéis también dar vuestra visión y regalarnos un poco algunas conclusiones de las que habéis sacado, o directamente reflexionar junto con todos nosotros sobre esta cuestión de los mentores. Para explicar bien qué es esto de los mentores, me tengo que retrotraer un poco al año 2015-2016, cuando la asociación que presidía, que se llama Científicos Retornados a España, pues entró en contacto con una de las subdirecciones de la Consejería de Educación, primaria y secundaria, era la que tocaba en aquella época, porque queríamos hacer divulgación de la que muchísimos científicos ya conocen, que es ir allí a dar unas charlas, etcétera, ¿no? Sin embargo, en un momento determinado vimos que eso evidentemente se quedaba un poco corto, y en una reunión de la cual me siento muy orgulloso, porque os lo tengo que decir, y además aquí hay gente de la administración y lo sabe, conseguí meter en la misma sala al director general de Educación y al director general de Ciencia e Innovación, que ya se sabe que por agenda es muy complicado. Bueno, pues lo conseguimos. Y en esa reunión súper interesante salió la idea de un acompañamiento más continuo de esta figura científico-investigadora, tecnológica o de innovación dentro de los centros. ¿Por qué? Pues porque entendíamos que el trayecto que se hace con todos los proyectos STEM necesitan, digamos, quizás este apoyo de una manera más continuada y no simplemente como pequeñas pildoritas de charlas que van a dar los científicos y los investigadores. Tenía en la cabeza muchas cosas que quería decir y seguramente os diré algunas que no pensaba deciros y dejaré otras en el medio. Pero digamos que esta pequeña semilla es la idea que surgió de aquella reunión. Era una cosa, y sigue siendo una cosa muy, muy retadora, porque esta figura de una persona externa que entra en vuestros centros, que no la conocéis, que no forma parte de la plantilla, es una figura extraña.
Además es una figura que puede o no encajarse perfectamente con más o menos la trayectoria del proyecto STEM que estáis teniendo ese año en concreto, pero aún así queríamos probarlo, ¿no? Para hacer una reflexión sobre qué es esto de la figura del mentor, pues me imagino que lo primero que tenemos que hacer es recordar qué es mentor o mentor, no sé cómo se pronunciaría en griego antiguo, ¿no? Mentor. Mentor es un personaje de la Odisea. Mentor es un amigo de Ulises o de Odiseo, de acuerdo, que se queda un poco al cargo de las cosas en Ítaca y al cargo de su hijo. Pero resulta que además es la encarnación de una diosa, que es Atenea, la diosa de la sabiduría. Entonces ya vemos que el mentor, desde la definición del... Bueno, realmente es un uso del nombre de mentor de este personaje de la leyenda para definir, digamos, la función o la labor que hacen esas personas de acompañamiento, ¿no? Pero está muy ligada a la sabiduría en lo que pues, Homero entendiera que era eso de la sabiduría, o los griegos entendieran que era eso de la sabiduría. Y es curioso porque Atenea, con la forma de mentor, lo que va haciendo en partes de la Odisea es decirle a Telémaco, que ya sabéis que es el hijo de Odiseo, que va a buscarle y tal, pues le dice, oye, pues métete en la barca, explora, ¿no? Es esa persona que no le da las soluciones siempre, pero que cataliza, potencia acciones para que se muevan las cosas, ¿no? Y un poco esa es la idea que teníamos detrás de esta figura del mentor, una persona que no va allí a imponer una visión particular de un campo técnico-científico concreto, sino a ayudar a catalizar, apoyar y guiar las partes del proyecto STEM cuando así lo requieran los centros y como así lo requieran los centros para encajar. No ha sido fácil en las varias ediciones que hemos ido teniendo, interrumpidas además de manera abrupta por el COVID, pues hemos ido viendo que a pesar del éxito del programa tenemos todavía que entender bien cómo encajar la figura, tenemos que conocer si es mejor pensar en la estructura de lo que hace el mentor por el centro o es mejor que se ajusten perfectamente los mentores a la tipología del proyecto STEM, ¿no? Que es una de las dudas más recurrentes. Pero en ese sentido nos pasa un poco como Telémaco cuando se va a buscar a ver dónde está su padre, ¿no? Pues que tenemos que explorar con la ayuda de los mentores y de nosotros mismos. Y la otra cosa importante sobre los mentores es que los mentores no están para mentorizar un alumno o el trabajo de un alumno, que también lo pueden hacer. En la búsqueda del STEM, a mí me gusta decir que me ha gustado mucho lo de la STEMmanía, porque es verdad que hay veces que se puede interpretar un poco como eso, ¿no? que decía ese pensador americano. A veces podemos interpretar el STEM como una cosa de prêt-à-porter, ¿no? Hacemos un proyecto que más o menos viene ya predefinido, tal, lo metemos, lo encajamos, pues porque además nos sentimos más seguros haciendo algo que ya tiene una estructura y un contexto determinado. Sin embargo, también entiendo que tenemos que dejar una vía libre al STEM de precisión, si lo queréis llamar, por hacerla el parangón con la medicina de precisión, ¿no? Que es que existen en la figura de los mentores unas características y unas competencias únicas que deben ayudar a las características y competencias únicas de todo el centro que va a acogerles. ¿De acuerdo? Y en este sentido no va a haber una relación mentor-centro igual, no va a haber dos relaciones mentor-centro iguales. ¿De acuerdo? Entonces, creo que esa evolución de pensamiento hacia algo más individual con respecto del centro y luego, si es posible, y si los mentores tienen tiempo, individual con respecto de personas, pues es una buena aproximación a pensar cómo podemos ir evolucionando. Entender además que este mentor no es solo para el alumnado, sino que la idea es que el mentor se integre en las actividades y en las reflexiones que haga el claustro y también, ¿por qué no?, la gerencia o la dirección del centro y las unidades de apoyo de los centros. Dicho eso, si os parece bien, más o menos con esta contextualización, pues podemos empezar por aquí. Manuel, ¿te atreves? Pues nada, pongo el cronómetro, muchas gracias. Nada, gracias a ti. Nada, pues buenas tardes a todos. Yo he sido mentor he tenido la suerte de ser mentor de un centro, que es un centro, yo creo que excepcional, que es el Instituto Gerardo Diego, que es uno de los, yo creo que es de los mejores institutos a los que yo he tenido la oportunidad de visitar. Sí.
Es que se me ha olvidado una cosa muy importante al presentar a los intervinientes. Tenemos dos intervinientes que vienen del entorno, digamos, del entorno empresa no, pero también que no han participado directamente del programa STEM Madrid, del programa de Mentores STEM Madrid, pero consideramos que es súper importante aportar esas ideas de otros programas de mentoring que nos van a hablar, porque hay muchas cosas, yo creo, que coalescen y que pueden ser integradas en el trabajo que hemos hecho y que en este caso Manuel y Jesús sí que han hecho ese trayecto dentro de los centros. Perdona. Vale, gracias. Como decía, pues he tenido la suerte de estar en un centro que es un centro excepcional en Pozuelo y ha sido una experiencia pues muy enriquecedora para mí porque el contacto con los profesores y con los alumnos pues ha sido muy bueno. Creo que es muy importante que se refuerce la figura del mentor. Desgraciadamente, no mucha gente de las universidades de Madrid se han apuntado a mentores, porque tanto Jesús como yo somos profesores de investigación del CSIC y la mayor parte de la gente que hemos visto en las reuniones casi siempre eran gente del CSIC, porque en el CSIC hay una cultura de divulgación y de contacto con la enseñanza que a lo mejor pues en las universidades no la tienen en el nivel preuniversitario. Pero decía que es muy importante y hay que reforzarlo porque si ahora yo me voy a la LOMLOE, que es la ley educativa vigente, no tenemos otra, es la que hay, pues me voy al desarrollo curricular y entonces hay una competencia que hay que desarrollar. Y estoy leyendo literalmente del Boletín Oficial del Estado. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, entre paréntesis, STEM. Y ahí se dice que la competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, competencia STEM, por sus siglas en inglés, estoy leyendo literalmente, entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento de representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. Y sigue algunos párrafos más y luego aparecen los descriptores operativos. Y los descriptores operativos dice, al completar la educación primaria, el alumno o la alumna, y entonces pone STEM 1, STEM 2, STEM 3. En otra columna aparece, al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna, y aparecen los descriptores, STEM 1, STEM 2, STEM 3, STEM 4, STEM 5. ¿Esto qué implica? Implica que todos los alumnos, al completar sus ciclos educativos, deben de tener la competencia STEM. Y eso nos plantea un desafío, porque no todos los centros son STEM. Entonces tenemos que ser capaces de conjugar las dos cosas. Y creo que es una reflexión que debemos de hacer. Si todos tienen que ser STEM, ¿cómo lo hacemos? Porque uno de los problemas es que al profesorado no se le ha preparado para ser un profesor STEM. Cada uno, y aquí lo hemos visto, pues se ha buscado la vida como ha podido y ha desarrollado unos proyectos de lo más interesante y en algún caso hasta emocionante. Pero no se les ha preparado no solo para estas competencias, sino que no se les ha preparado para enseñar de acuerdo al currículum que marca la LOMLOE. Ese es uno de los problemas que tenemos para los próximos años. Y aquí me voy a quedar. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Federico en particular por invitarme, ¿no?, representando a la Asociación Española de Mujeres de la Energía. Yo os voy a contar, un poquito qué es la asociación, por qué surge, qué actividades hacemos en temas de mentoring, pero sobre todo me voy a focalizar, yo creo que no puedo tener mejor audiencia para focalizar qué actividades hacemos de educación, porque lo que queremos atraer es talento STEM y queremos difundir qué es el sector energético, un sector que tiene muchísimo futuro en empleabilidad. No se cubren hoy por hoy los puestos de trabajo. Verdaderamente, además de todas las disciplinas, sobre todo nos focalizamos en lo que es la tecnología, las áreas STEM, como decimos, pero verdaderamente es un sector que tenemos que difundirlo. En el año 2017 creamos la Asociación Española de Mujeres de la Energía con el objetivo de impulsar, de atraer talentos, en principio eran mujeres, ¿vale?,
atraer talentos al sector energético, un sector eminentemente masculino. Hoy por hoy, con incrementos del 2010 al 2022, tenemos un observatorio, hemos tenido incrementos de un 3% anual y ya podemos decir que tenemos el 32,9% de la presencia de mujer en el sector energético. Decíamos, tenemos que atraer ese talento. Y ese talento focalizándonos en carreras y focalizándonos en las áreas STEM. Y para lo cual, bueno, pues hicimos diferentes actividades. El observatorio que os digo, que ya vamos por la 3ª edición, actividades de networking, porque también teníamos que relacionarnos, teníamos que, además, ser referencia hacia otras mujeres, de mujeres profesionales que trabajamos en un sector que no atrae al talento femenino, ¿vale? Y luego, para colmo, pues tampoco atrae al talento masculino, porque ese esfuerzo, esas carreras que son de ciencias, que son ingenierías, pues parece que ese esfuerzo no se ve recompensado luego en los trabajos que realizan. O no somos capaces de trasladar esas inquietudes, ese sector, un sector, como os decía, que yo creo que tiene mucho atractivo, estamos en plena transición energética, no os voy a contar, de verdad que si queréis estaría encantada, pero verdaderamente es un sector que atrae talento, tiene que atraer, un sector con futuro y un futuro profesional. Bueno, pues nos ponemos en marcha y en el área de educación. ¿Qué hacemos en el área de educación? Ya hemos celebrado la tercera feria STEM, de carreras STEM. Lo hacemos además en febrero con motivo del Día Internacional de la Niña y la Ciencia. Lo celebramos y es próxima edición, 4ª edición, del 5 al 7 de febrero del 2025, lo celebramos en la Escuela de Minas. Tenemos una página web que, si queréis tomar nota, feriastem.es o .com, cualquier dominio, y ahí tenéis el repositorio de las otras ferias. Y ahí lo celebramos. ¿Y a quién vamos dirigidos? 3º y 4º de la ESO y alumnos de bachillerato. Y ahí que queremos, participan, por supuesto, nuestras empresas, tenemos stands, tenemos talleres. Hacemos en torno a esa feria un concurso que se llama ¿Qué hace la ciencia por ti? ¿Qué hace la ciencia por ti? Y para todos los niveles educativos, de primaria, secundaria y bachillerato. Y entonces, bueno, pues ahí presentan los diferentes inventos, porque dicen la ciencia, ¿y qué hace la ciencia por ti? Pues todo, ¿no?, en la vida, desde la energía, que si no tienes, hacemos con los niños pequeños, se hacen también talleres, se va a colegios y hacemos voluntariados, nuestras voluntarias van a colegios a dar charlas y conferencias sobre el sector energético, con lo cual, para todos estamos a vuestra disposición, que si estáis interesados que vuestros alumnos pues tengan esta charla, estas conferencias, pues encantados de participar. Otra de las actividades que hacemos es, esta es importantísima, la de la Escuela de Minas, os animo a todos a participar. Nos hemos dado cuenta en las diferentes ediciones, en las primeras empezamos, y Federico puede dar fe, empezamos como muy concienciudos con unas jornadas y conferencias muy interesantes, muy propias de la transición energética. Lo tenéis todo guardado porque yo creo que es un gran repositorio y los profesores lo podéis utilizar para difundir esta transición energética a vuestros alumnos. Son además mesas, conferencias, yo creo que son amenas y dirigidas para los alumnos que os he comentado antes. Pero estos, los 2 primeros años lo hicimos así. ¿Pero qué nos dimos cuenta? Que a los alumnos, de verdad, ¿qué les interesa? Les interesa actividades interactivas. Y entonces pues ya trajimos al CIEMAT, trajimos al CSIC, trajimos Madrid es Ciencia, con estos proyectos que os han presentado antes, pues también, ¿no?, para difundir entre los alumnos pues que éramos un sector activo, con inventos, tuvimos hasta gafas virtuales que te metían dentro de un núcleo, ¿no?, de una central nuclear o te pasaban pues a un aerogenerador. La verdad que era súper chulo, les encantó. Y entonces en esta feria una cosa que tenemos importantísima es que participan los alumnos de la propia escuela, de la UPM, de toda la UPM, porque tenemos un acuerdo de colaboración, lo organizamos con ellos. En la Escuela de Minas y Energía
pero lo organizamos de la UPM, pues todos los alumnos, nosotros no tenemos recursos, es todo voluntariado, y los alumnos que participan en nuestra feria conseguimos desde la primera edición que tenían un crédito de libre disposición. Y entonces, en la tercera feria lo que hicimos era que las charlas y conferencias eran de jóvenes a jóvenes y eran muy, muy dinámicas, en cuestión de 5 o 7 minutos, tenían esa charla, luego pasaban también pues, a hacer otros talleres, hacían escape room y escape box, de estos que, bueno, pues que a todos les gustaba y les entretenía muchísimo. Y entonces, bueno, pues esa feria es importante, yo os animo, y de esa feria la conclusión, y yo creo que aquí me quedo en una primera parte, Fernando, por no alargarme muchísimo más, de esa feria sacamos una conclusión. Verdaderamente tenemos que ser atractivos a los profesores. Los profesores de tecnología son los que tenéis el contacto directo con los alumnos, son los que podéis emocionar, motivar y atraer a esos alumnos hacia sectores, hacia las carreras de ciencias, hacia difundirlo. Entonces, dentro de nuestros objetivos, estamos creando, nos está costando muchísimo, la comunidad de profesores STEM. Y aquí, por supuesto, pues, uniéndolo un poco con mentoring, nosotros también hacemos un mentoring de profesionales del sector. Bueno, os he dicho una cosa importante que nos caracteriza, que es Asociación Española de Mujeres, pero tenemos más del 10% son hombres. Somos una asociación diversa, tenemos mentores, tenemos hombres que impulsan esa presencia de la mujer tan necesaria. Bueno, pues en esta comunidad de profesores STEM lo que queremos es dar charlas, conferencias, formación, incluso que a propuesta de los propios profesores STEM podamos reconducir nuestras actividades. Nosotros tenemos un objetivo, es totalmente altruista, y lo que queremos es pues, animar, atraer y que verdaderamente seamos efectivos, ¿no? y eficientes y podamos incorporar cada vez más carreras STEM, más jóvenes que estudian estas carreras y difundir el sector energético. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias también a Federico y a Fernando. Nos conocemos hace un montón de años y yo creo que cada uno vamos a dar una perspectiva totalmente distinta del tema, ¿no? Lo cual espero que abra el abanico de posibilidades a debatir después, ¿no? Yo vengo aquí en calidad de presidente de la Red Española de Planetología y Astrobiología. En astrobiología pues hemos contactado desde hace ya un montón de años, más de 20 años, Federico y yo. Y la astrobiología se caracteriza por un aspecto y es que tiene que ser interdisciplinar o transdisciplinar, diría yo. No solamente incluyendo aspectos de ciencia y tecnología, sino aspectos también de ciencias sociales y de humanidades, ¿no? La psicología espacial, la sociología espacial, el derecho espacial, la ética espacial, la arquitectura espacial, agricultura, es decir, absolutamente todas las actividades de la humanidad se están trasladando al espacio, ¿no? Y esta es la actividad, yo tuve también la suerte de tener un buen centro, está en Móstoles, es el Centro Miguel de Cervantes, estuve varias veces y sí debo decir que la primera vez que fui allí, pues realmente no sabíamos exactamente qué es lo que teníamos que hacer, ¿no? Estaban los profesores expectantes a ver quién es este sujeto que viene de fuera en plan mentor y yo pues tampoco sabía muy bien, llevaba un plan que había hablado con la directora o con la tutora también, y habíamos establecido unas pautas de lo que podríamos hacer al principio, ¿no? Eso funcionó bien y lo hemos repetido en varias ocasiones. Hicimos pues una pequeña conferencia, porque yo creo que es casi una de formación profesional, dan una pequeña charla de unos 15 o 20 minutos sobre qué se puede hacer en el espacio o cuando la humanidad vaya al espacio, y el proyecto era una misión espacial. O sea, era una misión espacial y cuáles serían las necesidades de la humanidad para trasladarse a la Luna y a Marte. Sobre eso, pues ya los alumnos, con la colaboración de los profesores, se estructuraron en una serie de grupos. Ellos nos ayudaron mucho a decir, tú con estos no, y con estos sí, mejor este con este. Y luego hicimos unos talleres. Un taller era, yo llevé unos meteoritos también, empezaron a tocar los meteoritos, les encantaba tocar los meteoritos, esa materia primitiva, y a ver, déjame tocar el metálico, el rocoso, etcétera. Y luego otro taller que tuvo bastante éxito, o yo creo que mucho éxito, es intentar la conexión de los puntos, pero con los chicos y con las chicas, ¿no? Es decir, a ver, ¿quién quiere ser un meteorito? ¿Quién quiere ser un dinosaurio? ¿Quién quiere ser un cohete? ¿Quién quiere ser una bacteria? ¿Quién quiere? Entonces,
los poníamos juntos y luego intentábamos hacer parejas o tríos de grupos para saber de qué manera podían interaccionar esos conceptos hechos chicos y chicas entre sí, ¿no? Es decir, a ver qué relación puede haber entre el meteorito y el dinosaurio, o entre el meteorito y el origen de la vida, o entre la Tierra y Marte. Y bueno, pues la idea era fomentar que se hicieran preguntas y que pudieran pensar, ¿no? Pensar diferentes cosas, aunque a veces siguieran unas líneas totalmente absurdas, ¿no? Bueno, a mí me llegaron a preguntar que si era de Marte, ¿no? U otras veces, cuando repetía mucho la frase, digo, bueno, realmente no sabemos, y ya levanta la mano una niña y dice, no sabéis nada. Y es verdad, y es verdad, ¿no? Y la verdad es que se desinhibieron, ¿no? Y eso fue muy interesante, ¿no? Y luego sí, el otro taller fue que desarrollaran ellos qué se tenían que llevar en caso de ir a la Luna, que está a 3 días, o a Marte, que está a 6 meses. Entonces, claro, la misión cambia bastante. Y bueno, pues uno ya decían, pues oxígeno para respirar, pues agua, y el otro decía el móvil, y el no sé qué. Entonces que el móvil. Y entonces, bueno, pues surgía toda una conexión interdisciplinar de distintos temas que nos ayudaron a llevar adelante todo aquello, y la verdad es que fue una experiencia pues muy gratificante, ¿no? Y yo creo que la charla al principio está bien para que ellos más o menos vean de qué va un poco todo esto, o sobre qué o cómo tienen que pensar, y luego ya sobre eso pues empiezan a interactuar y conectan desde distintas perspectivas. Nosotros en nuestra red tenemos un comité de unas 50 personas de toda España, hay agrupaciones astronómicas, planetarios, investigadores de departamentos, de empresas, es decir, que es lo que es una red, ¿no? Alguna cosa flexible, ajena a la rigidez de los departamentos universitarios o de los centros, ¿no? Y con respecto a lo que decía Manuel, voy a romper una lanza a favor del profesorado, que también está aquí universitario, y es que nosotros en el CSIC tampoco tenemos mucha conexión con alumnos, ¿no? Entonces, a lo mejor estamos un poco necesitados de esa conexión con los estudiantes y con los niños, que a lo mejor los profesores universitarios están un poco hasta el gorro de estar con las clases, ¿no? Otra cosa que también era interesante, que yo veía y que me comentaban en el instituto, es que era difícil porque tenían una cuota de trabajo tremenda en los institutos, y encontrar tiempo para dedicar a las actividades STEM les obligaba a, bueno, pues a dedicar un tiempo adicional, un esfuerzo adicional, y decían, pero esto a ver de qué manera nos podemos organizar, ¿no? Y yo creo que todavía no nos hemos organizado. O sea, yo creo que conviene que haya una estructuración buena de cómo se va a hacer, de los centros, de los requerimientos a lo mejor de unos centros con respecto a otros, pero estos temas multidisciplinares como pueden ser pues una misión espacial o una campaña oceanográfica o yo qué sé, algo que cubra muchos aspectos, puede ser un aspecto STEM muy interesante, porque al fin y al cabo el STEM no es más que el viejo concepto de los polímatas, ¿no? de la polimatía de Leonardo da Vinci, etcétera, ¿no? Entonces, antiguamente hacían un poco de todo, y ahora pues pretendemos también que haya, o yo que soy geólogo planetario, pues los antiguos naturalistas no solamente eran geólogos o biólogos, sino que eran una especie de mezcla de especialistas en la naturaleza, ¿no? En los aspectos de la naturaleza y el universo, ¿no? Y esa es mi experiencia concreta. Yo, aparte de lo que habéis comentado, que me parece muy interesante, yo creo que dar el ejemplo concreto de lo que yo he vivido con estos ejemplos, que ha sido muy positivo, pero también hay que romper una lanza por los profesores y las profesoras de los institutos, del centro, porque realmente han sido de gran ayuda. Ellos nos ayudaban no solamente a estructurar los grupos, sino también a mantener la disciplina, etcétera, etcétera, ¿no? Y otra cosa que puedo comentar es que estas actividades STEM las he hecho también fuera de España, por ejemplo en Perú, en Paraguay y en Colombia. Y los problemas son muy parecidos, por lo menos en mi caso los problemas son muy similares. Yo casi diría que allí son más disciplinados los estudiantes, ¿no? Y doctor y no sé qué y tal y cual, pero realmente los problemas son los mismos. Así que esa es mi experiencia. Bueno, buenas tardes, ¿se me oye? Bueno, pues yo soy Alexia, voy a ir un poco en la línea de María, porque vengo en representación del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, para no decir siempre el nombre tan largo, voy a dejarlo en COITE, ¿vale? Y así no me repito tanto. Aparte de soy Teleco, soy asturiana, con lo cual muchos de los programas
que habéis presentado aquí de STEM Madrid no los conocía y me los llevo porque me parecen muy, muy interesantes. Aquí llevarlos a Asturias y implantarlos allí. Y aparte de estar en la Junta del Colegio Oficial de Ingenieros de la Comunicación, el COIT, desde 2018 ya, pasa el tiempo rápido, soy la coordinadora del grupo Horizonte STEM. ¿Eso qué quiere decir? Pues que dentro del colegio represento a el fomento de las vocaciones STEM, y aquí todos los que estáis creo que estamos todos en lo mismo, ¿no? Es muy significativo tener un curso de verano dedicado especialmente a este tema, lo cual pone de manifiesto, efectivamente, no os voy a descubrir nada nuevo, la escasez que nosotros también vemos en el colegio. Pero yo, aparte de, me tengo que ir a lo mío, ¿no? Aparte de STEM en general, me tengo que ir a la escasez en lo nuestro, en los teleco. Y los teleco, bueno, pues están en todas partes, ¿no? Decíamos en el Leo, periodo caracterizado por la robótica, la inteligencia artificial, Internet y la hiperconectividad. Esto está en la descripción del curso. Todo esto es teleco. ¿Vale? Todo esto es el core de lo que estudian los estudiantes de teleco. Y teleco es el core de la sociedad moderna que vivimos hoy en día. Con lo cual, si nos quedamos sin ingenieros de teleco, pues nos quedamos sin mucho de lo que vivimos y cómo vivimos hoy en día. Entonces, ¿qué hacemos desde el COIT? Bueno, pues queremos, lo primero, visibilizar referentes y todas las iniciativas que promuevan STEM. Se han hablado de muchas iniciativas, está la Alianza for STEM que aglutina muchas de ellas, pero nosotros desde el colegio tenemos un premio específico que llamamos Premio Pioneras IT, que lo que pretende es visibilizar y premiar a aquellas ingenieras de telecomunicación que hace pues, 40 años abrieron el camino a las que vinieron después. Llevamos ya 4 ediciones, ahora estamos en la 5ª, todas ellas mujeres con unas trayectorias extraordinarias, os podéis imaginar, y junto con estas mujeres también visibilizamos proyectos e iniciativas que también tienen un objetivo en común de fomentar las vocaciones STEM, tanto en ámbito educativo como en ámbito privado, como en ámbito educativo privado público, ¿no? o sin ánimo de lucro. No sé si conocéis para los profesores el canal de YouTube Valpat. ¿Os suena? Pues os recomiendo que Valpat, V-A-L de Valeria, que es una niña, y Pat, que es Patricia. Patricia es ingeniera de telecomunicación y ha creado este canal de YouTube que tiene muchísimos seguidores con Valeria Corrales, que cuando empezó era una niña de 12 años y ahora debe tener ya 16, y tienen contenidos muy, muy interesantes que probablemente podréis usar en vuestras clases como recursos educativos y además lo hacen de forma muy dinámica y a los chavales les encanta. STEM con la A. Sí, en el colegio es STEM con la A. Nosotros siempre incluimos la A. Sí. Entonces, bueno, ¿qué hacemos desde el colegio aparte de tener este premio Pioneras IT? Pues tenemos convenios con iniciativas que ya existen, porque al final todo esto lo hacemos de forma voluntaria, ¿no? Y entonces el voluntariado todos sabemos para lo que da, nos da para lo que nos da. Yo trabajo, tengo otro trabajo, o sea, yo tengo un trabajo que no es este, que yo estoy aquí, esto todo que hacemos es de manera voluntaria, ¿no? Y entonces entendemos que es mejor aglutinar esfuerzos y apoyar aquellas iniciativas que ya existen, que seguro que todos conocéis, pero os las voy a nombrar porque también os pueden servir a vosotros para apuntaros a esos proyectos, como decía creo que José antes, ¿no? De aprovechar esos proyectos que ya están. STEM Talent Girl, de la Fundación ASTI. STEM Talent Girl, de la Fundación ASTI. Súper interesante. Creo que más focalizados en Castilla y León, pero quizás hay alguien de Castilla y León aquí. Inspira STEAM, de la Universidad de Deusto. Claro, estos vascos han tirado más por el Cantábrico. Igual aquí os queda un poco más lejos. Pero sí tenéis aquí en Madrid Innovation Girls, que me imagino que sí que lo conocéis. Sí. De Power to Code, os animo a participar, es un espectáculo, cientos y cientos de niñas en la Universidad Carlos III, probablemente esos números que nos enseñaban por la mañana de la Universidad Carlos III también han mejorado por este programa que ya llevan implantando muchos años, y luego la First Lego League, promovida por Ingeniera Soy, que bueno, está en todo el territorio nacional. Tiene el inconveniente que es un poco caro, tiene la ventaja de que tienen becas para que los institutos o centros de menores recursos o que no han participado nunca puedan participar, ¿vale?
Si me centro un poco más en lo que es la mentorización, desde el colegio, desde el COIT, el grupo de jóvenes tiene un programa específico que se llama Mentit, de Ingeniero de Telecomunicación, que está orientado pues a recién egresados de Teleco, lleva ya 4 ediciones, con más de 77 parejas mentor-mentorizado participantes, y lo que hacen es, participan en webinars temáticos, porque al final, como las Teleco somos una profesión que está muy transversal, pues hay ciberseguridad, hay emprendimiento, hay liderazgo, hay IoT, hay Smart Cities, hay satélites, que es lo nuestro, ¿no? Hay conectividad, y entonces lo que unen es mentores especializados en estos con mentis que quieren enfocar su carrera profesional a ese sector, y entonces así les hacen ese acompañamiento en sus primeros pasos, ¿no? Para mí el éxito es que la mentorización en este caso es muy personalizada, y que las parejas están formadas por intereses comunes, ¿no? Y entonces así, pues efectivamente el éxito está garantizado. Y ya sin más, para no enrollarme más, mis reflexiones que tenía por aquí anotadas es que tenemos muchas iniciativas, pero todas ellas están muy dispersas. El término en español quizá no es tan significativo, si me voy al inglés es scattered, ¿no? Es como que más así, como están los puntos por ahí, todos dispuestas. Y todas ellas tienen sus voluntarios, tienen su financiación, tienen su influencia local, pero quizás esto no es muy sostenible, ¿no?, a largo plazo, ¿no? Y quizás hay que unificar y aunar esfuerzos para aprovechar esas sinergias. Y aprovechar en todo el territorio nacional, pues porque un alumno asturiano tiene el mismo derecho que un alumno canario o que un alumno madrileño a tener este programa tan maravilloso, por ejemplo, de STEM Madrid, ¿no? Y me encanta el planteamiento de mentorías a profesores, porque creo que ahí el impacto es exponencial, ya no tienes un impacto único sobre el grupo, sino que tú siembras la semilla en un profesor, y ese profesor va a hacer el trabajo durante todo el curso de fomentar eso entre su alumnado. Termino diciendo que no es casualidad que, bueno, en Asturias no hay mucho trabajo para los Teleco, con lo cual tengo bastantes compañeros de carrera que son profesores de secundaria, y no es casualidad que de todas las promociones de esos profesores de ingenieros de instituto secundaria telecos, siempre sale algún teleco a estudiar, ¿no? Pues porque al final la sensibilidad y la capacidad de explicar lo que hace un teleco es mayor. Y aquí dejo para debate a... Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los 4. Nos hemos pasado un pelín de tiempo, pero era tan interesante que nos podía cortar. Pero menos mal que nos he dicho 10 minutos. No sé si dejaros... ¿Sí? ¿Se oye algo? ¿Sí? Ah, ahora sí, ahora sí. Lo primero que quiero hacer es ofrecer el micrófono iba a decir el microscopio, de formación profesional. El micrófono a la sala, por si hay algún comentario, alguna duda o alguna aclaración. Gracias, Federico. O alguna aclaración que queráis pedir y que nuestros intervinientes puedan añadir a lo que ya han dicho. ¿Alguno tenéis? ¿Sí? Ahora mismo, Malena, también quería levantad la mano, por favor, si alguno de vosotros habéis tenido mentores en los centros. De aquí ninguno. Vale, ok. Sí. Bueno, es una fracción de los centros. Buenas tardes, muchas gracias a los 4 por darnos esta visión desde el otro lado a los centros educativos. Bueno, solo ofrecer desde la Administración, nosotros, yo estoy en la subdirección de programas de innovación y somos la unidad que lleva los centros STEM Madrid. Comentaros que nosotros llevamos una revista digital, en esa revista digital hay una página web de programas de innovación en la cual nosotros ofrecemos a los centros educativos todas y cada una de estas acciones. Bueno, yo, María, coincidí contigo este año en la feria porque yo creo que muchas veces lo que has comentado, el hecho de que las actividades son tan diversas y tan variadas y están en distintos puntos, pues se pierden los centros educativos. Nosotros ofrecemos dentro de nuestra web aquellas noticias o aquellas informaciones que tenemos, sí que las aunamos en nuestra revista digital y en los programas en la página web, sobre todo en la cual hay novedades, con lo cual yo desde este lado os invito a que nos informéis de todas las actividades que vayáis conociendo para que los centros educativos puedan conocerla y no tengan que andar buceando por todas esas webs.
Yo quería incidir un poco más sobre la reflexión sobre el rol de los mentores, porque evidentemente aquí tenemos dos mentores de centros, tenemos dos instituciones que a su vez tienen programas de mentoría, que imagino, o mentorados, que en español no sé cuál de ellos está en la mentoring, sí, también. En cualquier caso, hay dos aproximaciones diversas, porque como ha dicho Alexia, hay una que es la clásica, que es el 1 a 1, ¿no? Pero ese 1 a 1, como hemos hablado, en los centros se difumina un poco, y cuando os toque, si es que os toca alguno de vuestros centros, lo veréis. Empezando por aquí de nuevo, Manuel, ¿cómo crees que el valor de tener una persona, una figura como tú, que además es experto en un campo muy determinado del conocimiento, ¿no?, aún así puede catalizar, digamos, buenas prácticas y ayudar a organizar los proyectos estén en un centro, teniendo en cuenta que tú eres voluntario, porque la mayor parte de los... Cuando has hablado de presupuesto nos hemos mirado varios como diciendo presupuesto no, y esto es una cosa a tener en cuenta, porque evidentemente la capacidad de voluntariado tiene un límite de terminar con falta de voluntarios, ¿no? Uno da 4 o 5 años y dice, bueno, pues ahora tengo que enfocarme en otras cosas. Manuel es uno de los ejemplos, que es incombustible, ¿no? Pero quería conocer cuál era tu opinión sobre ese valor, y también si tienes evidentemente alguna inquietud o alguna duda al respecto. Bueno, pues yo creo que hay que reforzar la figura del mentor. El mentor yo creo que es importante, pero hay que definir cuál es el papel que tiene el mentor en el centro. Por ejemplo, lo que nos contaba Jesús, él aporta unas ideas de pues se puede hacer este programa, entonces los profesores se ponen y lo llevan adelante con los alumnos. Yo soy matemático y parece que en matemáticas sea más difícil. Hay cantidad de cosas que se pueden hacer en matemáticas, porque las matemáticas son transversales hasta con las humanidades. En la cafetera, pues hay unos cuantos colegas que se dedican a estudiar el modelo matemático para hacer el mejor café, que son unas ecuaciones diferenciales que tienes que... y luego unos modelos numéricos, o sea, que hasta ahí, hasta para el café hay... entonces, probablemente una de las cosas que podamos hacer, o un mentor debe hacer, como decía Jesús, lo primero, pues quién soy yo, qué hago y a qué me dedico y cómo podemos trabajar juntos. Conocer el centro, porque no todos los centros son iguales, tener ese enlace con los profesores, con la dirección primero del instituto y luego con los profesores. Y luego pues aportar ideas de cómo hacer cosas, ¿no? Porque eso es lo que sabemos hacer y podemos hacer. Pues probablemente no vamos a estar con los estudiantes haciendo las cosas en el día a día, porque tampoco tenemos tiempo para poder hacerlo, pero sí por lo menos trabajar con el profesorado y aportar ideas conjuntamente. Y yo creo que es muy importante porque, como decía antes, al final de las etapas educativas hay que tener competencias STEM y las tienen que tener todos, por obligación. Y entonces tenemos aquí que converger este trabajo que está haciendo la Academia es magnífico porque está aportando esa manera de hacer las cosas a muchos centros educativos, y eso tiene que ir extendiéndose, va creciendo, pero tiene que al final llegar a todos los centros porque es fundamental. Muchas gracias. Tenía una pregunta para ti, María, ya que vienes más del sector privado y además vienes de una organización con un objetivo muy claro, ¿no? Muy bien delineado. Y robando alguna de las ideas que ha dicho Alexia antes sobre que hay un montón de iniciativas dispersas, ¿no? ¿Tú cómo crees? Hemos hablado del CSIC, que es un organismo público de investigación, hemos hablado de los profesores de universidades, que a lo mejor pueden estar un poco más cansados del contacto con los alumnos, y a lo mejor eso explica parcialmente el hecho de que hayamos tenido más éxito con el CSIC que con las universidades. Con los IMDEAS, no sé, Federico, pero los IMDEAS, que también son OPIs madrileñas, habría que ver. Pero falta evidentemente una pata a lo mejor no
puede ser que investigadores, pero no necesariamente de tecnólogos e innovadores que vienen del mundo privado, que trabajan en el mundo privado, ¿no? En el ámbito de energía, pues seguro que tiene que haber físicos, tiene que haber ingenieros, tiene que haber... ¿Cómo crees que podríamos hacer más atractivo la integración de tu sector en este nuevo concepto del mentoring a largo plazo de centros? Bueno, yo creo que Fernando tiene todo el sentido y toda la cabida. Hay que proponerlo y lo diseñamos y yo creo que, por supuesto, vamos a tener voluntarios. Nosotros antes os he comentado las actividades educativas, pero tenemos una actividad que es el mentoring. ¿Y qué hacemos? Tenemos tres líneas diferentes de mentoring dentro de nuestros objetivos. Vamos a jóvenes estudiantes, están en últimos años de carrera, cerca del máster. Tenemos jóvenes ya profesionales en escuelas de negocio. Tenemos, de hecho, alianzas, que era lo que decía Alexia, efectivamente. Nosotros, una asociación sin ánimo de lucro, por supuesto, tenemos alianzas. Hemos firmado 72 acuerdos de colaboración con empresas, instituciones, universidades, os comentaba antes UPM, Madrid es Ciencia, o sea, no somos nadie si no vamos de la mano de... Y además acompañar. El objetivo es, como os decía, es el impulsar, ¿no? Las vocaciones STEM y, de hecho, tal. Entonces tenemos esa escuela de negocio, también con la Escuela de Organización Industrial, y tenemos luego el mentoring profesional. En principio íbamos a separarlo entre profesionales jóvenes y no jóvenes, pero vimos que efectivamente profesionales de todo tipo. En un momento determinado de la carrera profesional, el tener ese mentoring por profesionales, hombres y mujeres, con reconocido y una carrera profesional que tiene mucho que aportar a estos mentís de todo tipo, y siempre nos quedamos con esos mensajes que nos dan, nos dicen que qué manera, ¿no? qué oportunidad han tenido de poder compartir experiencias con unos profesionales, con una experiencia dilatada y además de reconocido prestigio, y les parece que es verdaderamente una oportunidad. Nosotros, dentro de mentoring y dentro de lo que es la asociación, por supuesto, nos brindamos a incorporarnos a ese mentoring para los profesores, y en esta comunidad de profesores también nos parece que puede ser vehicular para vosotros. Luego se hace el matching, ¿no? ¿Qué necesidades hay y cuáles las expectativas que se está esperando? El mentoring es el acompañamiento, en definitiva, ¿no? Y el acompañamiento, y luego decimos, focalizándonos en la mujer, ese acompañamiento que dice, ¿y por qué la mujer no asciende a puestos de responsabilidad, ¿no? Ahí tenemos ese hándicap. Pues muchas veces ese acompañamiento lo que hace es el impulsar a que en esas carreras profesionales también se adquieran puestos de responsabilidad. Y luego comentaros una anécdota, si me permites, Fernando. En el mentoring nos comentaba antes la Asociación Española de Mujeres de la Energía. El mentoring que hacen en las escuelas, en la Universidad Politécnica, en la Escuela de Organización Industrial, pues creeros que, a pesar que somos la Asociación Española de Mujeres, tenemos muchos más mentís que chicos que mentís mujeres. Es increíble, o sea, tenemos no lo sé si lo compartís, pero parece que tenemos que tener una segunda vuelta a las mujeres en los voluntariados, ¿no? Dicen, a ver, voluntarios de mentís. No, voluntarios. Y luego dice una catedrática de la Escuela de Industriales, dice, y luego tenemos que dar otra vuelta y decir, venga, ahora voluntarias. Entonces, es increíble, pero ellos verdaderamente, como decimos, también nos enorgullecen porque son nuestros embajadores, ¿no? Dice, pero ¿cómo te lo vas a perder? Si es que esto es la pena, tener un profesional que te pueda acompañar durante un año. Y además, bueno, tenemos un procedimiento muy, muy concreto, son 3-4 sesiones no más, y luego como os decía, de esas citas que quedan, dicen, llegan a tener una relación personal, o sea, es en principio pues muy primero profesional, ¿no? De estudios, de capacitación y demás, pero luego hay un momento en el que se vuelve, y luego las citas y lo que dicen los mentores es que verdaderamente tienen un mentoring inverso. O sea, los mentores profesionales también aprenden de estos jóvenes y de estas personas con esas inquietudes, entonces todos ganan, ¿no? En este mentoring.
Muchísimas gracias. Jesús, yo tenía una pequeña reflexión de partida porque quería también distribuir la información sobre el programa de mentores en Madrid. Una de ellas es que una de las ideas que a mí se me pasó por la cabeza con esta integración pasa de manera más limitada, pero pasa con las charlas individuales de los científicos y los investigadores en los centros. De hecho, yo como mentor, una de las cosas que hice de uno de los centros es catalizar que viniesen, en vez de 1 al año, que viniesen 5 expertos, uno de ellos en energía, trabaja para Repsol, Tomás Malango, a lo mejor lo conoces, sí, que viene de una empresa y tal, pero a dar guía sobre trayectorias profesionales, sobre cómo está el mundo de la empresa, sobre cuáles son las cosas importantes a tener en cuenta en los diferentes estudios que luego te van a llevar a desempeños profesionales. Pero una de las ideas fundamentales que a mí me gusta siempre explicar es que para mí el programa de mentores es como una cápsula del tiempo súper eficiente, y me vais a entender. La cápsula del tiempo es que desde que los científicos e investigadores ensanchan un poquito hacia afuera la barrera, o más que la barrera, la esfera del conocimiento, ¿no?, hasta que eso se asienta en un currículum escolar, pueden pasar lustros, decenas de años, ¿no?, porque bueno, necesita ese tiempo para que se incorpore a los libros, para que se incorpore a los planes. Cuando nosotros metemos una figura, pues como las que hemos hablado de los centros, lo que estamos haciendo es acortar ese proceso, porque estamos metiendo en contacto a los generadores del conocimiento, a los que usan el conocimiento, en contacto directo con los centros educativos no universitarios. Y esto reduce, hace un efecto de máquina del tiempo de 15, 20 años a lo mejor, también físicos para los propios alumnos, de experiencias que a lo mejor solo van a tener cuando lleguen a la universidad, ¿no? O entornos de conocimiento a los que solo van a estar expuestos o no, cuando lleguen a la universidad, o a la FP, o no lleguen a la educación superior, ¿no? Pero la cuestión es que es digamos, una filosofía, también una manera de verlo. Y otra de los puntos muy importantes es que esa cápsula del tiempo tiene un valor social potencial muy alto, pero también una responsabilidad social potencial muy alta, ¿no? Tenemos a Jesús Martínez Frías, que además está muy involucrado en una cosa que se llama geoética. Y una de las reflexiones que teníamos, ¿verdad?, desde el principio con la Asociación de Científicos Retornados a España, era meter la H en todo esto del STEAM, que es humanidades, ¿no? La filosofía, la cuestión de la deontología de los mentores, ¿no? Yo, hombre, ya todo el mundo ha añadido su letra, pues yo añado la mía, ¿no? La H, la G de geología y la A de astrobiología, la segunda A de astrobiología. Pero sí que quería preguntarte, Jesús, porque tú estás sensibilizado al tema de la ética, ¿cuál crees que es el equilibrio en las cuestiones morales y éticas de meter a una persona con cierta autoridad, conocimiento, ¿no?, en contacto con estudiantes y con claustros de centros no universitarios? Bueno, vaya pregunta que me has hecho, ¿eh? Bueno, vamos a ver, ya hemos hablado mucho sobre este tema. Yo creo que la ética es la columna vertebral de cualquier actividad científica, profesional o académica. O sea, si no desarrollas esa actividad teniendo en cuenta esa columna vertebral, pues se cae el edificio, ¿no? Yo también he sido profesor en la Escuela de Minas, honorífico, incluso también ahora en aeroespaciales, en ingeniería aeroespacial, ¿no? Y los aspectos científicos y de ingeniería pues tampoco difieren mucho. La verdad es verdad que la cabeza de los ingenieros tenéis una cabeza diferente a la de los científicos. O sea, y yo que he colaborado con ellos en misiones espaciales son como muy decir, pero bueno, esto tú qué quieres hacer, ¿no? Como decía Javier Gómez Elvira en el INTA, ¿no? Y es verdad, ¿no? Y a veces a los científicos nos falta eso. Pero yo creo que científicos e ingenieros también tenemos que tener en cuenta y dar valor a la parte ética, porque, bueno, muchas veces lo hacemos pues porque lo hacemos así, ¿no? Hay personas que son íntegras y lo hacen así, ¿no? Pero también hay otras que no lo son, ¿no? Y yo creo que esa componente humanística o ética, como parte del STEM o el STEAM o el STREAM, incluso incluyendo la robótica, pues también estaría bien, ¿no? Es decir, que esos aspectos de integridad, de tener unos códigos de buenas prácticas, de saber cómo actuar, etcétera, etcétera, pues a veces se dan por sabidos o por conocidos y también tienen su
Yo estoy de acuerdo con mi colega en lo que decía del efecto multiplicador, de hacer también una especie de STEM o STEAM para el profesorado, porque ellos son los que van a generar ese efecto multiplicador. Tú puedes ir a dar unas charlas o pueden ir varios expertos, pero si realmente ellos captan el touch, el toque ese de multidisciplinar, pues sin darse cuenta abren el abanico a un montón de aspectos, ¿no? Luego yo creo que habría que fomentar también el contacto entre los mentores o las mentoras y el propio profesorado de los centros, ¿no? Que no te vean como un agente extraño que vas allí a sustituir a ningún profesor y que no digan, bueno, ¿y este quién es que viene aquí? Que nosotros conocemos aquí, estamos aquí toda la vida trabajando con los estudiantes, que nos vean realmente como un complemento útil y no como alguien que viene a hacerlos trabajar más horas de la cuenta de la carga de trabajo que tienen. Ese es uno de los aspectos. En cuanto a la ética, pues totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la ética pues tiene que estar en todos los aspectos, también en humanidades, en política, por supuesto, en periodismo y en todos los aspectos, ¿no? Entonces yo creo que la ética es fundamental. Otro aspecto que yo creo que es interesante es que se pueden definir unos objetivos STEM estratégicos y tácticos, pero también de alguna manera debería existir una salida, un output de cuáles serían los requerimientos dependiendo de los distintos centros. Es decir, que no sea una cosa de arriba a abajo que queramos aplicar esos objetivos, sino que los propios centros o grupos de centros donde se pudieran aglutinar, pues dijeran, es que nuestro requerimiento como centro o como grupo de centros no es el mismo que los centros que están en Pozuelo o en Parla o en Leganés. Es decir, que hubiera una especie de feedback en el que al marcar esos objetivos estratégicos también supiéramos dónde aplicarlos de una manera y de otra. Es decir, que hubiera una especie de STEAM a la medida de los centros donde se va a aplicar, ¿no? Y no que haya un STEAM estándar, que sí o sí, pues esto es lo que tienes que aplicar, ¿no? No, tiene que haber algo un poco a la medida, tailor-made, ¿no? O sea, y yo creo que ese sería el concepto o mi idea sobre yo, que también soy bastante, no sé, iniciado en estos temas, ¿no? Pero me parece una iniciativa interesantísima, yo por eso me he involucrado, y además es que es muy gratificante trabajar con los centros, con los estudiantes, con las chicas, con los chicos de distintas edades, porque se están fomentando vocaciones y yo no sé, porque eso ustedes tendrán una experiencia mayor, pero yo veo que cuando son muy pequeñitos pues tienen una curiosidad extraordinaria, o sea, son una maravilla. Es que luego parece que se va perdiendo y cuando llega a la universidad es que ha desaparecido esa chispa que tenían cuando eran pequeñitos, ¿no? Entonces tenemos que hacer que esa chispa por lo menos se mantenga un poco más, ¿no? Así que muchas gracias. Porque he empezado 10 minutos tarde, me concederá la dirección del centro 5 minutos para que Alexia... Yo tengo para ti una última pregunta un poco a lo mejor difícil, porque como veo que como Teleco a lo mejor eres la más tecnóloga de todo. La T de STEM en realidad es de Teleco, ¿eh? No es de tecnología. Sí. Lo tengamos todos claro. ¿Cómo crees que va a irrumpir la omnisciencia de la inteligencia artificial en las relaciones de mentoring? Te voy a responder así a la gallega, ¿vale? Aunque sea asturiana. En todas las comunidades autónomas hacemos la noche de las Teleco, ¿vale? Entonces el representante de la asociación de Teleco en cada comunidad da un discursillo. Entonces en Asturias, este año, el presidente de la asociación le dijo a su hija, ¿pero qué haces, papá, escribiendo un discurso? Esto es tan anticuado. Usa ChatGPT. Entonces él dijo, pues espérate, que si me lo escribe, ¿para qué lo voy a escribir yo? Y entonces le dijo a ChatGPT, discurso, riesgos de la ingeniería de telecomunicación en Asturias, ventajas, oportunidades. Bueno, en fin, nos estuvo leyendo extractos de lo que recomendó ChatGPT, nos podemos morir de risa todos. Desde riesgos de caídas, desde antenas por altura. Un ingeniero de telecomunicación habitualmente no se sube arriba, ¿vale? A una antena. Bueno,
Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que hay ciertas cosas que la inteligencia artificial, al menos mientras que yo espero vivir durante los próximos, pues a ver, espera que calculo, 50 años, no va a llegar. Al final, es que si monta un mundo alrededor de la inteligencia artificial es matemáticas. Son algoritmos, es matemáticas, son algoritmos que aprenden de lo que tú le enseñas. Ahora se llama inteligencia artificial, antes se llamaba modelado matemático, machine learning, o sea, esto ha ido evolucionando y se ha ido poniendo de moda la terminología, pero no olvidemos que no deja de ser un algoritmo que responde ante lo que ha aprendido, es decir, ante lo que tú le has enseñado. A mí me parece que enseñar un algoritmo, como mentorizar a alguien, a día de hoy no está entre nuestras capacidades humanas. Con lo cual, y la ética ahí también es un punto. Entonces, yo creo que a día de hoy, cero problema, las personas vamos a tener protagonismo absoluto en estos temas de mentorización. Vamos a seguir siendo útiles, ¿no? Pero en esto y en muchas otras, en otras muchas cosas, sí. Pues muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí, por haber accedido a participar en esta mesa sobre mentoring. Yo espero que vosotros bueno, pues tengáis la experiencia de poder tener mentores de centros cerca, y no puedo hablar por todos, si no lo haría, pero estoy a vuestra completa disposición de aquí en adelante pues para comentar, diseñar y conversar sobre la cuestión de las mentorías STEM. Muchísimas gracias de nuevo y bueno, ya Federico. Un aplauso. Pues nada, mañana seguimos a las 10. Solo, que no se me olvide un comentario, tenemos un proyecto con The Conversation, sabéis que es un periódico de divulgación que sale todos los días con noticias y tal, y tenemos un proyecto para hacer un The Conversation escolar, dirigido a los docentes, es decir, a vosotros, que saldría quincenalmente. Lo estamos trabajando un poco también con la dirección general, y bueno, cuando esté pergeñado y tal, ya os llegará. La idea es que quincenalmente pues, pueda presentaros en un modo dirigido más a los docentes que a los estudiantes y a los alumnos, por supuesto, sobre temas que luego se puedan trabajar en el aula, que se puedan ampliar temas específicos, temas más actuales de todas las ciencias y de las ingenierías, por supuesto, de todo el conocimiento y, bueno, y de las humanidades y la arte también. Es que, sí, si no digo X, ya me matan. Y plus, además plus, X plus. Entonces, bueno, en fin, que estamos ahí haciendo cosas, y yo creo que esperemos que este proyecto sea bueno, positivo, por supuesto gratuito y tal. O sea, nada, hay que suscribirse nada más y te llega. Y nada, nos vemos, es a partir de septiembre, me dice, sí, o sea, a partir de septiembre estará en marcha. No os entretengo más, en fin, los que os quedáis en el Escorial, acordaros a las 7:30 si queréis pasaros por ahí a escuchar estos temas de divulgación, y nada, y los que no, pues hasta mañana a las 10. Gracias a todos.